sea pura. Una voz resuena con calma, Carles Aguilar, una voz que perdura. Conexión Salud, ven a escuchar historias de vida, de bienestar, expertos que vienen a compartir sabiduría y comprensión para vivir. Con cada palabra un nuevo conocimiento, educación y salud con fundamento. Redes sociales, un nuevo hogar, con Carles siempre hay que conectar. Cada episodio es un regalo, un viaje profundo nunca es un fallo. Así que únete a esta misión, por la salud y la educación. Conexión Salud, no hay que dudar. En un mundo con demasiado ruido, donde la vida a veces se apura, una voz resuena con calma, Carles Aguilar, una voz que perdura. Vamos a iniciar el recorrido en esta edición de Conexión Salud, la número 16, refiriéndonos a los representantes de profesionales sanitarios, pacientes, comunicadores y expertos en inteligencia artificial generativa que han creado el primer consenso sobre asistentes conversacionales en salud, en el que exigen que estos chatbots inteligentes transparenten sus fuentes e intereses, den información veraz, sean empáticos y respeten la privacidad del paciente, entre otros requisitos. Carles Aguilar entrevista a Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos y vicepresidente de la Asociación de Innovadores en eSalud. Disponible en España una nueva opción para los pacientes de colitis ulcerosa de moderada a grave que no responden, no toleran o pierden respuesta a la terapia convencional o biológicos. La colitis ulcerosa supone una carga significativa en la calidad de vida, puesto que los pacientes enfrentan síntomas incapacitantes como la urgencia defecatoria, la fatiga o el dolor abdominal, lo que puede interferir con sus actividades diarias y relaciones sociales. Carles Aguilar entrevista al Dr. Eugeni Domènech, jefe de gastroenterología del Hospital Universitario Can Ruti de Badalona. La inteligencia artificial impulsa la contratación de personas con discapacidad. Según el estudio de empleabilidad y talento digital 2024 de la Fundación BAS, las personas con discapacidad son un irrenunciable caladero de talento. Sin embargo, enfrenta barreras de accesibilidad y formación, limitando su incorporación en el mercado laboral digital. La inteligencia artificial es una herramienta transformadora que puede eliminar barreras históricas, pero es necesario un compromiso real para adaptar las tecnologías a las necesidades de cada persona. Carles Aguilar profundiza en esta cuestión hablando con Antonio Rueda, director de la Fundación BAS. La resistencia a los antibióticos, el problema que amenaza con matar a 208 millones de personas en 25 años. Un estudio publicado en The Lancet advierte de que los fallecimientos por enfermedades que no responden a los antimicrobianos crecerán de forma dramática entre los mayores de 70 años. Infecciones, cirugías y prácticas médicas ordinarias se han vuelto a convertir en casos de vida o muerte para muchas personas, como antes de 1928, cuando se descubrió la penicilina y nacieron los antibióticos. Estos han salvado la vida a millones de pacientes que antes fallecían por una simple neumonía bacteriana. Pero a lo largo de estos años, las bacterias han aprendido a defenderse y a resistir a los efectos de los antibióticos, hasta alzarse como una de las 10 principales amenazas de la humanidad, según la Organización Mundial de la Salud. Carles Aguilar lo comenta con el Dr. Josep Just, asesor médico de Conexión Salud. En Conexión Salud también queremos destacar la importancia de la salud tanto física como mental para llevar una vida plena y activa. Cuidar el cuerpo y la mente es esencial para disfrutar de vitalidad. No olvidemos que un estilo de vida saludable es fundamental para prevenir enfermedades y mantenerse en forma además de contribuir a vivir de manera sana y satisfactoria. Vamos a conocer cómo se mantienen en forma los protagonistas de Conexión Salud.
Hoy con el doctor Enrique del Cojo, anestesiólogo en la unidad de dolor del Hospital Quirón Salud Extremadura. En ocasiones es común perder el rumbo de nuestros pensamientos. En esos momentos, es vital recuperar el equilibrio y el bienestar. Te invitamos a reflexionar y encontrar inspiración en frases motivadoras sobre salud y bienestar. En cada edición de Conexión Salud, compartimos citas de médicos, farmacéuticos, investigadores, enfermeras, psicólogos y filósofos, diseñadas para revitalizar nuestra energía y aumentar la conciencia sobre nuestra salud. En Conexión Salud queremos ofrecer nuestro espacio a todos nuestros oyentes. Si deseas comunicarte con el programa, ponemos a tu disposición una línea de acceso directo. Este es el número de WhatsApp para contactar con nosotros. 650 85 17 69. Puedes trasladarnos tus preguntas, dudas, consultas o sugerencias sobre nuestros contenidos. Queremos que seas parte activa en cada edición de Conexión Salud. 650 85 17 69. Esperamos tus mensajes. Gracias. ¿Padece de artrosis de rodilla, artrosis de cadera, espondiloartrosis o artrosis generalizada? Descubra los avances de medicina regenerativa para tratar la patología degenerativa. Soy el doctor Los Certales. Medicentre, calle Consell de Cent 160 de Barcelona. Teléfono 93 476 30 55. Visita informativa gratuita. 93 476 30 55. Conexión Salud con Carles Aguilar. Ofrecemos a nuestra audiencia información contrastada sobre salud de la mano de los expertos y profesionales más cualificados. Nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast y en las redes sociales. Llega el momento aquí en Conexión Salud de acercarnos al mundo de los chatbots, en concreto de los chatbots en salud. Y esto viene a cuento, viene a colación porque, por una parte, sociedades científicas, colegios profesionales y asociaciones han creado precisamente el primer consenso sobre chatbots en salud. Vamos a ver, claro, ¿qué es un chatbot? Esto lo explicaremos ahora con nuestro invitado, pero un poco para enfocar el tema, creo, por lo que sabemos en este sentido, que estos chatbots en salud deberán adaptarse a las necesidades del paciente. Por una parte, contar con mecanismos que aseguren la responsabilidad sobre la veracidad de la información y, por supuesto, entre otros aspectos que ahora vamos a comentar, garantizar la privacidad de los datos. También hay riesgos, de los que hablaremos seguidamente. Pero saludamos a Carlos Mateos. Carlos Mateos es coordinador del Instituto Salud Sin Bulos, además de vicepresidente de la Asociación de Innovadores en e-Salud. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Pues un placer de estar de nuevo con vosotros. Bien. Bueno, claro, el futuro es ahora, ¿no? Pues sí, esto de los chatbots, sí. La verdad que la inteligencia artificial nos ha arrollado a todos. Sí. Ha sido en los 2 últimos años, es verdad que ya se llevaba hablando antes de la inteligencia artificial, pero ahora ya se ha democratizado. Sí. Ya todo el mundo está consultando a ChatGPT y otros sistemas que hay. Y claro, esto también es una oportunidad y por supuesto que puede tener unos riesgos. Bueno, porque como tú muy bien dices, hace apenas un par de años, y no te digo mucho más atrás, primero que la palabra chatbot ni existía y segundo, claro, hablar de chatbots era hablar de ciencia ficción prácticamente. En todo caso, como he comentado, vamos a centrarnos en los chatbots en salud. Pero antes, como todavía
a pesar de que, como tú has dicho, estamos ya en la era de la inteligencia artificial y con todo lo que ello supone, pero explica, por favor, a los oyentes qué es un chatbot. Empezamos por ahí. Bueno, sí, un chatbot es un asistente de conversación. Esto, ¿cuándo lo vemos? Por ejemplo, cuando entramos en muchas páginas web que, bueno, pues hay un cuadrito donde alguien nos está respondiendo, que puede ser una persona, pero normalmente suele ser lo que dice pues un chatbot. Puede tener hasta la imagen de alguien, pero que nos da una respuesta, le hacemos una pregunta y nos da una respuesta de manera inteligente. Eso también lo tenemos integrado, por ejemplo, en el WhatsApp. Muchos WhatsApp de empresas, de organizaciones, se le está haciendo pues una pregunta, sea para reservar un vuelo, sea una habitación de hotel o un tema de salud, por ejemplo. En este caso, muchas clínicas, muchos hospitales utilizan estos asistentes conversacionales, como se llama, que claro, antes ya existían chatbots cuando les hacíamos unas preguntas y ya tenían las respuestas preparadas que respondían, ¿no? Y cuando no podían responder, pues decían, pues mira, no sé esa información. Pero ahora ya es un cambio radical, ya son inteligentes, ya piensan prácticamente como un ser humano y te dan una respuesta en base a la información que ellos tienen. Bueno, esto es importante, es decir, no se trata, a día de hoy me refiero, no se trata de respuestas, digamos, predeterminadas, sino que son respuestas generativas en función de la pregunta que hagamos, ¿no? Sí, claro, coge toda la información que tiene y la elabora según el tipo de pregunta que le estamos haciendo, muy individualizada, ¿no? Ajá. Perfecto. Son chatbots, sí, inteligentes hasta cierto punto, ¿no? Es decir, hay un límite, ¿no? Bueno, yo en el tema de inteligencia artificial hablar de límites es muy difícil porque cada vez estamos viendo cosas que nos sorprenden y que superan al ser humano en muchas cosas, ¿no? Y ahora este tipo de sistemas se ha visto en estudios que, bueno, tienen una capacidad de razonamiento muy alta, ¿no? Superior incluso a la media de cualquier ser humano en muchos ámbitos de razonamiento científico, matemático, etcétera, ¿no? O sea que, luego ya están consideraciones morales, éticas, y eso se puede considerar un razonamiento humano 100%, pero al final nos dan una respuesta, en el caso de la salud de lo que estamos hablando, con muchísima información como nos podría dar un profesional sanitario. Bueno, ahora entramos en más detalles, pero ¿qué quieres que te diga? Antes de entrar en más detalles, pero da un poco de, no sé si decir miedo, pero un poco de respeto, ¿no? Saber que pueden llegar hasta límites insospechados. Eso también, Carlos, implica algunos riesgos, sobre todo, como hemos comentado, cuando hablamos de temas de salud. Ventajas e inconvenientes. Yo antes decía, por ejemplo, esos asistentes conversacionales que se adaptan a la necesidad, a la pregunta que tiene el paciente en este caso, ya que hablamos de salud. ¿De qué manera realmente la información que nos pueden dar está contrastada, es una información veraz? Bueno, pues realmente todo depende del entrenamiento, de la cantidad de información que tenga. Los chatbots generalistas, como puede ser ChatGPT, Gemini, Perplexity, hay varios Copilot, que los tenemos integrados en nuestros navegadores, los tenemos en el teléfono móvil. Pues ya con todos los asistentes que tenemos en el móvil ya estaban basados en inteligencia artificial, ¿vale? Todos estos parten de toda la información que hay en Internet y, claro, adaptan esa información y la verdad que se ha visto, pues porque hay muchos estudios al respecto, que dan una información, la verdad que bastante adecuada, objetiva, profunda, ¿vale? Por lo general. Y luego existen chatbots que los podemos entrenar con la información que nosotros queramos. Podemos darle una documentación, podemos darle el contenido de una página web y va a responder en función de lo que hay en ese contenido. Entonces, es una información veraz si la documentación en la que se basa es veraz. Claro, efectivamente. Dicho esto, ¿hasta qué punto estos chatbots chatbots inteligentes, deberían ser, por ejemplo, transparentes con sus fuentes de información? Pues eso debería ser fundamental, o sea, explicar
cómo se han entrenado. Esto no se puede decir que es una caja negra, no se sabe, no. Perdón, hay que decir exactamente de dónde vienen las fuentes, en qué están basados, ¿no? Eso es algo que nosotros en el consenso lo hemos establecido, que es muy importante transparentar esa información, porque, a ver, nos podemos encontrar sesgos. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, imaginemos un chatbot que fuera de un centro comercial o de alguien que está vendiendo una serie de productos, etcétera. ¿Qué nos va a recomendar ese chatbot? Pues los productos que está vendiendo. O sea, da igual que lo que le preguntemos, que al final va a intentar vendernos esos productos, ¿no? Eso sí que debería, por supuesto, transparentarse, el interés que hay detrás, que más o menos lo podemos adivinar o pensar por la página en la que está integrado, pero no siempre es tan claro, ¿no? Y luego otro tipo de sesgos que, como decíamos, tienen que ver con cómo se alimenta ese chatbot. Se ha visto en muchos sistemas de inteligencia artificial que, por ejemplo, no consideran datos, pues, por ejemplo, de mujeres. Es muy curioso el tema de salud, que muchos sistemas de inteligencia artificial, como hay más estudios relacionados con hombres, pues no meten tanta información con respecto a las mujeres, y hay diferencias en el ámbito de la salud de hombres y mujeres, o, por ejemplo, razas. Hay más estudios con personas de raza caucásica blanca y no tanto de raza negra. Entonces, claro, pues imaginaos una persona, pues, de raza negra, mujeres o colectivos determinados que son más minoritarios, pues que si no está el chatbot alimentado con información que represente a todo el mundo, pues puede dar una información que no sea correcta exactamente. Un chatbot con el perfil de salud que estamos comentando, pero bueno, la pregunta podría extenderse a todos los perfiles de chatbots que existen. La pregunta es, ¿un chatbot puede ser empático con el paciente? Pues sí, curiosamente se ha visto que los chatbots están dando respuestas más empáticas que las que da de forma general un médico. Esto puede sorprender porque es una máquina y la máquina pues ni siente ni padece, pero al final pues muchos profesionales sanitarios, o por la razón que sea, a veces por carga asistencial, porque tienen solamente 5 minutos por paciente, por la razón que sea, pues no siempre están dando una respuesta empática, y en cambio los chatbots dan respuesta empática siempre, si están entrenados para eso, ¿no? Entonces, que el chatbot está diciendo, pues, oye, lo siento mucho lo que me estás contando, cómo te puedo ayudar, te escuchan, le puedes preguntar a cualquier hora del día, en cualquier momento, no se van a enfadar contigo, no van a poner mala cara. Claro, está claro que nada va a poder sustituir la mirada de un profesional sanitario, el cara a cara, pero es que a veces el paciente se queja, de los tenemos estudios en salud símbolos que lo hemos visto, de que el médico, por ejemplo, no le mira a los ojos muchas veces, está mirando la pantalla, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sería lo ideal? ¿Qué prefiere el paciente? Pues que haya un médico, en este caso, que le esté mirando a los ojos, que le dé una respuesta empática. Pero si no lo encuentra, y si el chatbot se lo puede dar, mira, aunque sea simulado, pero al final se ha visto que los pacientes prefieren que alguien le dé una respuesta empática. Si es una máquina, pues una máquina, ¿qué le vamos a hacer? Pero, Carlos, esto genera, en fin, una situación que puede ser comprometida. Quiero decir, ¿qué opina el colectivo médico de que un chatbot pueda ser más empático que él mismo? Bueno, a ver, esto parece como que es difícil de aceptar, pero es que no se trata de sustituir el chatbot por el profesional sanitario. Aquí lo ideal sería, pues igual que pasa con las páginas web, que el profesional sanitario recomendara, igual que ha recomendado, algunos que lo hacen, recomiendan páginas web o recomiendan cuentas en redes sociales, su propia cuenta, la de su hospital, la de su comunidad autónoma, la que sea, de su sociedad científica, pues que recomendará un chatbot en el que él mismo ha participado o en el que su sociedad científica ha participado, etcétera, porque le va a poder dar una respuesta mucho más individualizada, que a lo mejor en la consulta no tiene tiempo de dárselo. Dice, mira, aquí puedes ampliar información o puedes venir a la consulta con una información que tú ya has podido contrastar en este chatbot, y luego cuando vengas a verme, pues ya tienes algo un poquito más en profundidad, y la verdad que cuando se complementan conseguimos que los pacientes sean más fieles a ese profesional sanitario, sean más adherentes y que se eviten errores de medicación, de duplicidad de pruebas, etcétera. Efectivamente, es muy importante lo que estamos comentando, lo que Carlos Mateos nos está comentando en relación a nuestra salud, a todo el proceso que requiere, pues desde por ejemplo, los primeros síntomas de una patología hasta el diagnóstico y el tratamiento final. Pero vamos a continuar. Por ejemplo, un tema que todavía a día de hoy, sobre todo el concepto de inteligencia artificial en su más amplio espectro, se sigue debatiendo. ¿Hasta qué punto realmente
en este caso un chatbot, puede garantizar la privacidad de los datos que le estamos comentando? Bueno, esto también es un debate muy importante y justo también lo hemos tocado en el consenso del tema de la privacidad. Claro, imaginemos que ese chatbot tiene unos intereses. El que ha creado ese chatbot lo que quiere es recopilar información del usuario, pues para luego ofrecerle pues algún tipo de soluciones, tratamientos, etcétera, ¿no? Y claro, tiene una información súper sensible del usuario. Siempre que se la demos, pero a ver, no todos los chatbots son iguales. Hay chatbots que sí que recopilan información, hay otros que no la recopilan. También incluso la manera de preguntar nos da mucha información. Si esa persona puede estar sufriendo pues algún tipo de discapacidad, de problema. Incluso hay chatbots bueno, que son basados en voz. Ya los asistentes de voz llevaban un tiempo con nosotros, como Alexa, etcétera, ¿no? Entonces, la manera que, por ejemplo, si hablamos de un chatbot de voz, hablamos, las dudas, los silencios, etcétera, pueden dar una información que puede ser interesante para el dispositivo, para quienes están detrás de ese chatbot, pues para ayudar a la persona que a lo mejor tiene un problema de que está sufriendo un accidente y puede ayudarle. Entonces, como todo, se puede utilizar para bien o para mal. Si se recopilan los datos, tiene que decirse, tú estás dispuesto como paciente a dar datos que te puedan ayudar a ti a darte un mejor tratamiento, servicio, etcétera. Y esos datos están en un servidor seguro, están basados, están registrados en la agencia de datos, y tú puedes después saber qué datos tienen sobre ti, quitarlos, etcétera, o directamente no recopilamos ningún tipo de datos. Eso tiene que transparentarse, porque a veces el recopilar datos del paciente, si el paciente quiere, puede ser muy interesante pues para recoger esa información previa y darle un tratamiento o un diagnóstico muchísimo más acertado. Uh-huh. Conexión Salud con Carles Aguilar. Comunicación con espíritu divulgativo en beneficio de nuestra salud. Entre los riesgos que se han comentado durante la fase previa a este consenso son los llamados riesgos de autodiagnóstico. ¿Esto en qué consiste exactamente? Bueno, al final, en parte ya lo teníamos con el tema de las páginas web y ya lo estamos viendo en las redes sociales. Ahora mismo cualquier persona que acceda a información en Internet, en redes sociales, puede decidir pues si con esa información se basa en ella, pues para pensar que tiene un tratamiento, que tiene un diagnóstico y hacerse un tratamiento. Siempre hemos hablado hace ya muchos años de doctor Google, ¿no? O doctor Alexa. Sí. Pues claro, ahora es mucho mayor, porque es que no estamos dando una información genérica. Oye, tengo este puntito aquí que me ha salido, ¿esto qué puede ser? Pues mira, puede ser un cáncer. Bueno, sí, claro, puede ser un cáncer, cualquier cosa, ¿no? Prácticamente. Hay gente que está asustada, pero es que ahora la información que nos da el chatbot es tan precisa, tan amplia, que claro, muchas personas, sobre todo cuando tienen problemas para acceder al médico, hay mucha lista de espera, etcétera, pueden quedarse con esa información, y a lo mejor es verdad que puede ser bastante acertada, pero del diagnóstico siempre lo tiene que hacer un profesional sanitario, un médico en este caso. Bien, ¿por qué se ha llegado, en base a qué criterio o criterios se ha llegado a la necesidad de crear este primer consenso? Pues básicamente porque ahora están surgiendo muchísimos chatbots en los que hay cosas que hemos comentado aquí, ¿no? Por ejemplo, esto de que no se está transparentando cómo están alimentados esos chatbots, no están explicando qué objetivos tienen, qué fines persiguen, si se están recopilando los datos del paciente o no se están recopilando, si no hay una advertencia diciendo, a pesar de toda esta información que puede ser muy precisa, por favor, supervísala con un profesional sanitario, habla con un profesional sanitario, compruébalo. También hay otra cosa importante. Los chatbots tienen alucinaciones. Esto es verdad que cada vez hay menos, los nuevos modelos son cada vez más precisos, etcétera, pero existe la posibilidad de que haya respuestas que sean falsas, que son inventadas. O sea, esto hay que tener muchísimo cuidado. Pero, si alguien... perdona, claro, es importante, antes de que continúes, si eso es así, si eso puede ocurrir, esa, entre comillas, alucinación que puede repercutir, como es obvio, en facilitar una información falsa que pueda
provocar incluso pues algún problema de salud, por supuesto, en el paciente. ¿Eso se sabe por qué ocurre? ¿Qué factores inciden en el hecho de que un chatbot pueda sufrir una alucinación? Bueno, la verdad que esto es un tema ya casi de científicos de datos que no lo saben exactamente, pero sí que es verdad que el chatbot siempre tiende a dar una respuesta y a veces cuando no tiene la respuesta se inventa la fuente, ¿no? Eso desgraciadamente ocurre. Como decía, los últimos modelos cada vez son menos las alucinaciones. Y luego, si el chatbot está entrenado por una base cerrada en la que no está buscando información en Internet, pues eso ya prácticamente no ocurre. Pero esto, en fin, tal y como lo estás comentando, es un riesgo importante. Quiero decir, no vuelvo a algo que hace poco tiempo era ciencia ficción. No puede ocurrir en base, pues a un, entre comillas, cortocircuito del chatbot que pueda inducir en base a la información que facilita al paciente a que éste actúe de forma errónea. Totalmente, eso puede ocurrir, pero igual que ocurre en una página web en la que puede haber algún error, o incluso puede ocurrir con un profesional sanitario que dé una información por error. O sea, los errores existen. En este caso, claro, si alguien se basa únicamente en lo que dice el chatbot para un autodiagnóstico o un tratamiento, pues está cometiendo un error de base importante. ¿Le va a dar una respuesta que le va a ser útil? Sí. ¿Estos chatbots ayudan mucho a mejorar la educación al paciente? Sí, se ha demostrado que ayudan a educar al paciente en su patología, a que salir al tratamiento, que tenga hábitos de vida saludable, a combatir la desinformación, pero no son 100% fiables. Siempre tiene que haber un profesional sanitario con el que hay que contrastar esa información, igual que con lo que vemos en Internet, pues tenemos que contrastarlo con un profesional sanitario. Sí, ahora matizamos este tema. Esta pregunta venía a cuento, no sé ahora exactamente si en el trasfondo del hecho que ahora te voy a comentar había o no un chatbot. Lo que sí que está claro que era una inteligencia artificial. Esta noticia es de hace poco tiempo, ¿no? Parece ser que una inteligencia artificial había inducido a un joven a suicidarse. Sí. No sé si estuviste al corriente de esta noticia. Sí. Esto fue más que inducirle, es que el joven se enamoró de esa inteligencia artificial. Esto hay muchas películas que nos parecían en su momento ciencia ficción, ya lo estamos viendo. Antes lo comentábamos, esta respuesta empática es una respuesta personalizada. Si encima ese chatbot recopila información nuestra, nos va a dar una respuesta adaptada, sabe nuestro nombre, va a saber todo de nosotros, cómo nos comportamos. Imaginaos, es que se puede crear una relación de dependencia emocional, sobre todo en personas vulnerables. Asusta un poco, la verdad. Sí, totalmente, claro, porque es que hay que recordar, y es que a veces nos olvidamos cuando estamos hablando con estos chatbots que dan una respuesta empática, que se trata de máquinas, que es que sus emociones son falsas, son simuladas. Entonces, pero la gente le hace preguntas como si fuera un ser humano. O sea, yo creo que al poco que empezamos a interaccionar con ellas casi nos olvidamos de que es una máquina, porque lo está hablando de una manera empática, accesible, etcétera, que es justo lo que estamos acostumbrados a ver en seres humanos. Porque el error de planteamiento es nuestro, ¿no? Del chatbot. Claro, exactamente. Si nosotros tendemos a humanizar esa máquina, pues lógicamente puede haber esas relaciones de dependencia que son peligrosas. De hecho, se está viendo ya incluso chatbots que se utilizan en gente mayor que pasa horas hablando con ellos porque les dan compañía, les dan que están, pues muy pendientes de ellos, que eso a lo mejor una persona pues no la tienen que poder hacerles todo eso. No, lo que está clarísimo es que bien utilizados los chatbots de salud son muy útiles y son muy beneficiosos en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Una cuestión más, es decir, tenemos ya, Carlos, este consenso, este primer consenso sobre chatbots en salud, como decía antes, que se ha conseguido entre diferentes sociedades científicas, colegios profesionales, asociaciones. ¿Qué repercusión puede tener en la práctica este consenso? Bueno, pues nuestra intención es darle una continuidad. Ya hemos celebrado también otro consenso en el que estamos trabajando relacionado con la discapacidad, que también es algo importante, pues porque también los chatbots tienen que poder adaptarse a personas con discapacidad que no pueden
acceder a la información. Hablamos de discapacidad intelectual y capacidad sensorial, física, etcétera, que no pueden utilizar un teclado, que a lo mejor no pueden ver las imágenes ni el texto y tienen que tener señales auditivas. Todo esto deberían poder adaptarse, y nuestra intención, pues lógicamente, es establecer unas guías que puedan orientar a cualquiera que quiera crear un chatbot, porque ahora un chatbot lo puede crear cualquiera, hay un montón de herramientas para poder hacerlo, y por lo menos que tengan esa ética, ¿no? Nuestra intención es poder dar crear estos principios éticos para el que quiera voluntariamente se pueda adherir a ellos, y que la gente sepa, los pacientes, cuando un chatbot tiene, o por lo menos adherir a esos principios éticos. Ahora mismo tampoco lo podemos comprobar uno a uno, pero por lo menos ayuda a concienciar sobre la necesidad de lo que hemos dicho, ¿no? De transparentar las fuentes, los intereses y la información veraz, que debe ser finalmente supervisada por un profesional sanitario. Sí, perdona, antes de despedirnos, has dicho algo, acabas de comentar algo que me llama mucho la atención, y creo que quizá habría que matizarlo. Has dicho, si no lo he entendido mal, que prácticamente un chatbot lo puede crear cualquiera. A ver, matiza esto. A ver. Sí, hombre, ahora mismo cualquiera puede crear un chatbot. Hay todas las herramientas que existen, desde el chatbot el más famoso de todos, ChatGPT, tiene lo que se llaman GPTs, que cualquiera puede crear un chatbot sin conocimientos técnicos de ningún tipo, o Gemini, en fin, de Google. Perdona, esto es un riesgo añadido, ¿eh? Claro, o sea, porque podemos pensar que todos los chatbots están basados en información veraz. Pues no, esto es como una página web. Una página web la puede hacer alguien que tiene unos intereses oscuros, comerciales o lo que sea, o puede crear una página web que tiene servicio público. Sí. O sea, tenemos que ver quién está creando ese chatbot, con qué intereses lo crea, y no fiarnos de cualquier cosa, aunque dé una respuesta que parezca empática e interesante y tal, pero es que ¿quién está detrás? Por supuesto. Pues yo creo que este primer consenso sobre chatbots en salud es importante que se haya producido, y por supuesto, pues en fin, Carlos, os animo a que continuéis trabajando en esta línea para que los chatbots en salud pues reúnan todos los requisitos necesarios para que sean totalmente, absolutamente fiables para responder a las necesidades de los pacientes. Carlos, ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta otra. Hasta otra. Carlos Mateos es coordinador del Instituto Salud Sin Bulos y vicepresidente de la Asociación de Innovadores en e-Salud. Conexión Salud con Carles Aguilar. La comunicación en salud elevada a su máxima expresión. Estamos en marcha, retomamos nuestro recorrido para hablar hoy, para dedicar unos minutos de nuestro tiempo a la llamada colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa es, a grosso modo, porque ahora nuestro invitado nos dará muchos más detalles con absoluto conocimiento de causa, la colitis ulcerosa, decía, es una enfermedad inflamatoria intestinal que provoca inflamación, lógicamente, y úlceras en el tracto digestivo. Esta patología puede ser realmente agotadora, y a veces incluso, en casos ya más extremos, más graves, puede llevar a complicaciones que ponen en riesgo, que pueden poner en riesgo la vida de la persona. Creo también recordar que no existe una cura conocida, aunque sí varios tratamientos, incluso nuevos tratamientos, que pueden reducir los signos y los síntomas de la enfermedad de forma significativa, e incluso pueden contribuir a una remisión de larga duración. Vamos a hablar con el doctor Eugeni Domènech, que es jefe de gastroenterología del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol de Barcelona, además de presidente de la Sociedad Catalana de Aparato Digestivo. Vamos a ver, colitis ulcerosa. Tras esta breve definición que he hecho de esta patología, ¿hay que ampliarla algo más, doctor? ¿Algún concepto más interesante? No sé si más interesante, pero sí que podríamos de alguna forma delimitar más la definición. La colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria, es decir, que cursa con inflamación, que afecta siempre al intestino grueso, pero nunca al intestino delgado, y normalmente afecta desde el ano, en sentido
diríamos, inverso al intestino grueso de forma continuada. Es decir, que uno puede tener un segmento más o menos amplio de afectación por esta inflamación. Y como bien has dicho, pues cursa con unas úlceras y por tanto los síntomas más típicos de esta enfermedad son la diarrea con sangre y con dolor abdominal, si bien pueden haber muchos otros signos y síntomas de la enfermedad. Bien, después de ampliar esta definición de la colitis ulcerosa por parte del doctor Domenech, vamos a empezar por el principio. ¿Se conoce el origen de esta patología inflamatoria intestinal? Bueno, podríamos decir que el origen en concreto todavía no podemos decir que lo tenemos, pero sí que existen cada vez más argumentos y más evidencias para pensar que la hipótesis actual de la enfermedad es la cierta. Y esto se basaría en que en individuos que genéticamente están predispuestos a desarrollar la enfermedad y en contacto con algunos factores ambientales, se produce esta enfermedad, que es una enfermedad crónica. Importante aquí matizar que cuando hablamos de predisposición genética, en este caso no hablamos de una enfermedad hereditaria. En medicina, cuando hablamos de enfermedades hereditarias, hablamos de enfermedades que dependen de la alteración de un gen, y si se tiene esa alteración, se tiene la enfermedad, y si no. Cuando hablamos de predisposición genética, como en otras enfermedades mediadas por la inmunidad, como pueden ser el lupus, o la artritis reumatoide, o la psoriasis, que son quizá más conocidas, quiere decir que existe una serie de alteraciones genéticas, que en el caso de la colitis son más de 200, que predisponen a tener la enfermedad, pero no son suficientes por sí solas. Bien, por tanto, una patología con, como dice el doctor, con predisposición genética no hereditaria, y para acabar de aclararlo para los oyentes, no contagiosa, entiendo. No, para nada. No es una enfermedad infecciosa, ya son las que son contagiosas. Esta enfermedad, lo que se tiene es esa predisposición para tenerla y la exposición a algún factor ambiental que facilita la aparición. Claro. El más relacionado, el más conocido es el tabaco, que curiosamente es de las pocas enfermedades que el dejar de fumar favorece la aparición de la enfermedad, o incluso el no haber fumado nunca, contrariamente a la mayoría de enfermedades relacionadas con el tabaco. Claro. No, pero no deja de ser curioso que precisamente el tabaco tenga relación con una enfermedad inflamatoria a nivel intestinal, ¿no? Porque en principio parece que el tabaco va a afectar más a los pulmones, a las vías respiratorias. Bueno, el tabaco afecta a muchos órganos diferentes. Claro. De hecho, en lo que es, por ejemplo, en tumores malignos, el tabaco se ha relacionado no solo con tumores de pulmón, sino con tumores de prácticamente todos los órganos de nuestra economía. O sea que no nos debe extrañar que el tabaco esté relacionado también con enfermedades del intestino. Bien, en general, para esta y para otras patologías, en general es así, pero en el caso concreto de la colitis ulcerosa, ¿qué importancia tiene el diagnóstico precoz? Bueno, el diagnóstico precoz es importante porque cuanto antes se diagnostique la enfermedad, más pronto se puede tratar, y esto implica que haya menos complicaciones derivadas de la inflamación. A corto plazo, esto puede significar pues la gravedad de los brotes de la actividad de la enfermedad, la gravedad de los síntomas de la enfermedad, pero a largo plazo, si una persona tiene síntomas y no consulta y esa inflamación persistiese durante años, esto incrementa también el riesgo de cáncer de colon. Por tanto, ¿es importante el diagnóstico precoz? Sí, es importante. Claro, porque precisamente, doctor Domenech, tengo entendido que los síntomas de la colitis ulcerosa aparecen con el paso del tiempo. Quiero decir, no aparecen de repente. Bueno, en general no tardan, cuando aparecen no tardan muchos días en manifestarse de una forma, diríamos, plena. Es decir, que los síntomas típicos, que es la diarrea con sangre acompañada o no de dolor abdominal, aparecen generalmente de una forma rápida, es decir, en pocas semanas están establecidos. Puede ser que al inicio pueda no existir trazas de sangre en las deposiciones, pero sí que a las pocas semanas o días pues ya ha aparecido. Es decir, que es una sintomatología alarmante, porque además no lo hemos comentado, pero si bien puede aparecer a cualquier edad,
lo más frecuente es que la enfermedad se inicie entre los 15 y los 45 años aproximadamente, si bien puede aparecer en cualquier edad, pero suele aparecer en adultos jóvenes o adolescentes. Por tanto, la manifestación de diarreas con sangre en personas de esta edad debe aumentar la sospecha de esta enfermedad. Claro, bien, dicho esto, doctor Domenech, hablemos de los síntomas, ya los hemos comentado, los principales. ¿Cómo se diagnostica? ¿Existe alguna prueba o pruebas clínicas para establecer un diagnóstico fiable? Bueno, el diagnóstico se basa fundamentalmente en 3 parámetros. Lo primero es que tengas unos síntomas compatibles, que ya los hemos comentado. El segundo es que tengas unos hallazgos en la colonoscopia que sean compatibles, por tanto ya estamos diciendo que es imprescindible la realización de una colonoscopia para evaluar el recto y todo el intestino grueso, el colon. Y la tercera base del diagnóstico son las biopsias, es decir, cuando nosotros encontramos estas alteraciones en la colonoscopia, lo que hacemos es tomar unas biopsias para analizar el tejido y los cambios en ese tejido, juntamente con los hallazgos endoscópicos y la sintomatología, nos van a reafirmar el diagnóstico de colitis ulcerosa. Bien, hablaremos del tratamiento. En todo caso, cuando tenemos ya un diagnóstico, la colitis ulcerosa, en algunos o en muchos, no lo sé, o en todos los pacientes, por una parte puede afectarles de forma significativa en cuanto a la calidad de vida, ya que entiendo que sus pacientes, con esos síntomas que el doctor nos comentaba, sufren síntomas que en algunos casos son realmente incapacitantes, la urgencia defecatoria, fatiga, incluso dolor abdominal, y eso evidentemente puede interferir en las actividades personales, familiares de cualquier persona, ¿no? Es así, y de hecho hemos hablado de los síntomas, diríamos, básicos de la colitis ulcerosa. Lógicamente, cuando ese sangrado es persistente o es importante, esto conlleva la aparición de anemia, y la anemia lógicamente se manifiesta también en cansancio, en inapetencia, en insomnio, ¿vale? Además, pues pueden haber manifestaciones más allá del intestino, porque a veces puede haber afectación de la piel, afectación de las articulaciones en forma de artritis, es decir, es una enfermedad no para nada simple, y dependiendo de todo esto, pues nosotros iniciaremos un tratamiento u otro. La buena noticia aquí es que la mayoría de los pacientes, la mitad de los pacientes, probablemente solo necesitarán un derivado de los aminosalicilatos para controlar la enfermedad. Son medicamentos muy bien tolerados y que sirven en la mitad de los pacientes. Ahora bien, la otra mitad de pacientes van a requerir fármacos más potentes y generalmente requerirán lo que llamamos inmunosupresores, es decir, medicamentos que lo que hacen es reducir las defensas de nuestro organismo. ¿Y esto por qué? Pues los utilizamos porque en esta enfermedad lo que parece es que se pierde la tolerancia a nuestra propia flora intestinal, de forma que las defensas del intestino reaccionan contra nuestra propia flora intestinal, y esta inflamación, esta reacción contra la flora es la que produce la inflamación del intestino. Por tanto, en casos que no responden a esta primera línea de tratamiento, debemos utilizar fármacos inmunosupresores. Claro, se refería, doctor Domenech, ahora a la flora intestinal, que es lo que ahora se llama microbiota, ¿verdad? Más o menos es lo mismo. La microbiota, exactamente. Exactamente. Que cada vez tenemos más datos en que es muy importante, pero también es verdad que cada vez vemos que es más compleja de lo que pensábamos y cuesta mucho avanzar en el campo de la microbiota. Sí, doctor, y usted lo sabe mejor que yo, a la microbiota se le está llamando el segundo cerebro. Sí, porque cada vez se le atribuyen más funciones y cada vez se le relaciona más con otros sistemas más allá del sistema digestivo. Se le ha relacionado con el sistema cardiovascular, lógicamente con todo el sistema metabólico humano, con la obesidad, con la delgadez. También se le ha relacionado incluso con enfermedades neurológicas, es decir, que cada vez más se está vinculando a la microbiota con distintos sistemas, probablemente por el papel que tiene en la metabolización
de los alimentos y la formación de nuevas sustancias que lógicamente pueden desarrollar funciones en muy distintos órganos. Claro, por tanto, en el caso de la colitis ulcerosa, el poder mantener una microbiota sana, saludable, es importante, ¿no? Debería serlo. Lamentablemente, aquí hemos progresado poco. Es decir, sabemos que los pacientes con colitis ulcerosa y con otras enfermedades intestinales crónicas inflamatorias como la enfermedad de Crohn tienen alteraciones de base en su microbiota, pero las modificaciones que se han intentado realizar por la microbiota no parecen tener un papel relevante en el control de la enfermedad. Esto pueden ser tratamientos con antibióticos, con probióticos, incluso el trasplante fecal para cambiar la microbiota del paciente, que es un tratamiento de éxito, por ejemplo, en algunas infecciones intestinales, pues no parece ser tan importante o tan relevante en el manejo de estas enfermedades inflamatorias. Conexión Salud con Carles Aguilar. Periodismo especializado en divulgación sanitaria, porque la salud es lo que más importa. Doctor Domènech, antes hablábamos de síntomas incapacitantes como esa urgencia defecatoria, fatiga, dolor abdominal, que interfiere en actividades diarias, en relaciones sociales, actividades profesionales, etcétera. Pero además, doctor, creo que en algunos de los pacientes existe un riesgo importante de depresión y ansiedad. ¿Esto me lo confirma usted, doctor? Sí, es así. De hecho, como decía antes, hemos hablado de los síntomas más básicos, pero la afectación del recto implica que en la mayoría de brotes de la enfermedad, de recaídas de la enfermedad, cursen con urgencia para defecar e incluso con incontinencia. Y esto es importante recordar lo que también hemos dicho, que en la mayoría de casos esto empieza en la edad joven, ya sea adolescentes o adultos jóvenes, y por tanto esto interfiere mucho tanto en la formación académica como en las relaciones personales, en la relación social o incluso al inicio de la vida laboral de las personas. Pues tener urgencia para defecar o incontinencia, lógicamente, es muy difícil, interfiere mucho con la calidad de vida de las personas. Y esto es uno de los motivos por los cuales tenemos que investigar más y más para tener fármacos o varias alternativas, más alternativas, para tratar a estos pacientes. Porque, lógicamente, la persistencia o la repetición de este tipo de síntomas puede conllevar pues el desarrollo de trastornos de ansiedad y también de depresión. Sí, doctor, ahora entraremos un poco más a fondo en el tratamiento, pero usted ya se ha avanzado antes diciendo que entiendo que básicamente, al menos en fases iniciales, el tratamiento es farmacológico. Yo le quería preguntar en este sentido, en cuanto a la investigación, ¿qué importancia tienen los ensayos clínicos para encontrar nuevos fármacos más eficaces o con menos contraindicaciones? Bueno, esto como en cualquier enfermedad y cualquier enfermedad que no tenga una cura, porque con los medicamentos disponibles lo que podemos hacer es controlar la inflamación, pero no decir que la enfermedad se ha curado y por tanto dejarla sin tratamiento alguno. Los pacientes con colitis ulcerosa siempre tienen que estar bajo tratamiento, al menos a día de hoy, y por tanto es importante disponer del máximo número de medicamentos que nos puedan facilitar este control de la inflamación. Los ensayos clínicos son el primer paso para poder aprobar distintos medicamentos para indicaciones distintas, en este caso la colitis ulcerosa. Por tanto, los ensayos clínicos que generalmente se compara un nuevo fármaco bien con un tratamiento placebo, es decir, un tratamiento no eficaz o no activo, ¿vale? O bien con otros tratamientos que ya están en el mercado, nos permiten esta evolución, esta innovación y este progreso en el conocimiento y tratamiento de las enfermedades. Sí, doctor Domènech, en muchos casos el paciente con colitis ulcerosa recibe tratamiento o con terapias convencionales o incluso tratamiento a nivel de terapias biológicas. Esto es lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Sí. Las terapias biológicas son, diríamos, el último grupo de medicamentos que tenemos disponible para el tratamiento de estas enfermedades.
son fármacos inmunosupresores, es decir, que están orientados, que están dirigidos a reducir las defensas a nivel del intestino, ya sea de una forma más general, que serían los inmunosupresores que utilizábamos pues, desde hace ya algunas décadas, o inmunosupresores selectivos que actúan a niveles muy concretos de la vía de la inflamación. Y estos son los que hoy por hoy se muestran más seguros y con una mayor eficacia. Claro, pero doctor, ¿qué ocurre con aquellos pacientes de colitis ulcerosa, moderada, incluso grave, que por la razón que sea, razones que sean, no toleran o incluso pierden respuesta, como decía antes, a la terapia convencional o a la terapia biológica? ¿Hay nuevas alternativas? Sí, existen. De hecho, en los últimos años hemos podido asistir a la aprobación de diversos fármacos, el último de ellos, pues mirikizumab, por ejemplo, que es una terapia que se ha demostrado en ensayos clínicos controlados, pues ser eficaz para el tratamiento de la colitis ulcerosa. Hoy por hoy, cuando falla una línea de tratamiento, en la mayoría de casos se nos permite ir a una segunda línea de tratamiento con fármacos de una eficacia similar entre ellos, más o menos. Es decir, que nos permite tener alternativas a la cirugía, que es lo que siempre queremos evitar en estos pacientes. Sí. Doctor, la colitis ulcerosa es, a día de hoy, o sigue siendo, una enfermedad de alto impacto por lo que se refiere, por lo que respecta a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Yo tengo aquí un dato que, por ejemplo, dice que se calcula que en España esta patología tiene, como referencia simplemente, un coste directo aproximado de 1.754 euros por cada paciente y un coste indirecto de prácticamente 400 euros al año. Claro, a esto hay que añadir pues el consumo de recursos sanitarios, visitas no programadas, a urgencias, por ejemplo, hospitalización e incluso cirugías. ¿Esto qué representa en cuanto a esta patología? Bueno, lógicamente, cualquier patología crónica que requiera de tratamientos innovadores, pues tiene un elevado coste. Y más cuando esta patología crónica afecta a gente joven y gente en edad laboral. Es decir, que el impacto que tiene a nivel económico, ya sea a nivel estatal, a nivel del gobierno, o ya sea a nivel propio, privado, pues resultantes de las bajas laborales, etcétera, etcétera, y los pacientes que son autónomos, pues a costa de su propio sueldo, lógicamente, es muy importante. Lógicamente, cuando trabajamos en un sistema público de salud y la gran mayoría de los pacientes que requieren este tipo de terapias son atendidos en hospitales públicos, pues porque el coste de estos tratamientos, que es a largo plazo, que es muy elevado, pues lógicamente tenemos una serie de directrices de forma que el sistema sea de alguna forma sostenible, lógicamente. Ajá. Y para eso pues tenemos la suerte de que los primeros fármacos biológicos pues ya la licencia ya se completó y por tanto disponemos de los llamados biosimilares, cuyo coste es muy inferior y cuya eficacia es la misma que tenían cuando salieron los fármacos originales. Lógicamente, si bien tratamos en primera línea con estos biosimilares, si estos no funcionan o no pierden su eficacia, lógicamente podemos prescribir sin ningún tipo de restricción los fármacos innovadores que van saliendo. Bien, doctor, ya para concluir le voy a pedir que se dirija usted a parte de nuestra audiencia, aquellas personas que incluso ellos mismos sean ya pacientes de colitis ulcerosa o que tengan en su entorno directo a nivel familiar, amistades, a nivel social, etcétera, pues alguna persona con esta patología, incluso que se le haya diagnosticado hace poco tiempo. ¿Qué reflexión, qué mensaje les daría a usted a esas personas? Bueno, yo creo que lo primero que debemos decir es que hay que ser positivos y hay que ser optimistas. El pronóstico de estas enfermedades ha cambiado radicalmente en los últimos 30 años. Además, el nivel de los profesionales y de los hospitales que tenemos en la actualidad en nuestro medio es elevadísimo. A nivel español, la gastroenterología es de las punteras en cuanto a la atención de este tipo de enfermedades en Europa. Y además disponemos de todos los medios, por tanto hay que ser optimistas en este sentido y que además en los últimos años se ha demostrado que la mayoría de los pacientes pueden estar
bien controlados de su inflamación con estos fármacos y por tanto la cirugía está quedando cada vez más relegada a un porcentaje muy pequeño de pacientes diagnosticados. Doctor Domènech, Eugenio Domènech, ha sido un placer charlar con usted y gracias por esta valiosa información que ha trasladado usted a nuestros oyentes. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a vosotros por invitarnos a hablar. Ha sido un placer. Doctor Domènech, Eugenio Domènech, jefe de gastroenterología del Hospital Universitario Germans Trias y Pujol en Barcelona, además de presidente de la Sociedad Catalana de Aparato Digestivo. Conexión Salud con Carles Aguilar. Una propuesta informativa avalada por los mejores expertos y profesionales de la salud. Bien, en Conexión Salud vamos hoy a dedicar una parte de nuestro tiempo a la inteligencia artificial y al impulso que este nuevo formato de inteligencia, que ahora lo explicaremos, está dando a la contratación de personas con discapacidad. Porque precisamente el estudio de empleabilidad y talento digital 2024, un estudio que ha llevado a efecto a la Fundación BAS, las personas con discapacidad son un irrenunciable, tal como suena, irrenunciable caladero de talento. Pero por otra parte, este colectivo enfrenta, y esto no es nada nuevo tampoco, enfrenta barreras de accesibilidad y formación, lo que limita, y en muchos casos de forma importante, su incorporación al mercado laboral digital. Entonces vamos a intentar establecer ese vínculo entre las personas con discapacidad, con distintos niveles de discapacidad y la inteligencia artificial generativa. Todo esto lo vamos a explicar con la colaboración de Antonio Rueda, que es precisamente el director de la Fundación BAS. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carles? Encantado de estar con vosotros. Bueno, vamos a ver, claro, porque esta relación que ya existe en este estudio, que ahora comentaremos brevemente, entre discapacidad e inteligencia artificial con el complemento de generativa, es algo nuevo y que puede sorprender a más de uno, ¿no? Bueno, yo creo que si habláramos solamente de inteligencia artificial o de inteligencia artificial generativa, sin mencionar al colectivo de personas con discapacidad, nada nos sorprendería de que la inteligencia artificial alberga muchos atributos que permiten potenciar, digamos, el desempeño profesional de las personas. Bueno, pues esto también sucede con las personas con discapacidad, ¿no? Nosotros cuando en el estudio que elaboramos junto a la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, yo soy profesor también allí en la Universidad Autónoma de Madrid, bueno, pues cuando elaboramos este estudio siempre ponemos un poquito de relieve, bueno, pues la necesidad de promover el talento para que esto de la transformación digital sea una realidad. Esa transformación de la sociedad se lleva a buen término, lo cual solo sucederá si hay personas implicadas en labores técnicas y digamos que este año pues hemos abierto una ventanita para reflexionar sobre todas las bondades que tiene esta nueva gama de tecnologías que están bajo el paraguas de la inteligencia artificial para permitir potencialmente una mayor accesibilidad de las personas con discapacidad y para permitir que puedan estas personas verse beneficiadas en su desempeño profesional. Claro, pero mira, Antonio, la discapacidad como concepto es muy amplia. Quiero decir, hay diferentes niveles o diferentes tipos de discapacidad. En este caso, ¿la inteligencia artificial generativa abarca todos ellos? Sí, de alguna manera sí. Hombre, evidentemente hay barreras para aquellas personas con alguna discapacidad física, pues las principales barreras que tienen que vencer son barreras físicas. Pero una vez que están en su puesto de trabajo, pues digamos que tareas muy rutinarias, pues gracias a la inteligencia artificial pueden verse aliviadas. Lo cual, insisto, pasa con todas las personas, porque, en fin, la discapacidad forma parte de la naturaleza humana, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, yo creo que en todos los ámbitos de la discapacidad hay posibilidad de mejora, en todos.
Sí, sí. Bien, este estudio al que acabo de hacer referencia, estudio de empleabilidad y talento digital 2024, ¿a qué se debe? ¿Cuál es la necesidad o el objetivo de este estudio? Bueno, es la 6ª edición de un estudio que pusimos en marcha hace 6 años, que, digamos, el principal foco es divulgar la necesidad de complementar los itinerarios formativos del mundo universitario, de la enseñanza reglada, digamos, por otros que salven la barrera, el gap que existe entre lo que necesitan las empresas cuando contratan perfiles técnicos y el que sale de la universidad o de la enseñanza reglada, ¿no? Porque todos sabemos que hay un pequeño divorcio de carácter estructural entre lo que la empresa necesita y lo que sale de universidades o centros de FP. Entonces, este fue el núcleo, el origen de eso sobre lo que habla todo el mundo, poder medirlo en unos índices de talento. Luego, con todas sus vertientes y aplicaciones, antes hablamos del mundo de la discapacidad, pues que podamos imaginarnos, ¿no? Pero este fue, Carles, el origen de todo. Bien, estudios, en concreto este estudio y otros similares, una vez ya, porque me decías ahora que es la 6ª edición, ¿verdad?, de este estudio, es decir, que tiene ya un recorrido. ¿Estos estudios luego en la práctica son útiles? Desde luego, porque nosotros, por ejemplo, con ayuda de 30 universidades, sondeamos, para que te hagas una idea, pues a casi 1.000 estudiantes de ingeniería informática de últimos años, que es una muestra muy representativa de los 10.000 que salen. Hablamos con 100 docentes universitarios, tenemos un comité de expertos de más de 85 representantes de las compañías líderes en el ámbito digital. Pues nosotros cartografiamos el talento digital. El talento digital, insisto, en profesiones técnicas, porque antes, cuando hablamos de discapacidad, nosotros somos unos convencidos de que las personas con discapacidad tienen que abrir su cabeza también a poder participar más activamente de todo el nuevo elenco de profesiones digitales, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros cartografiamos qué competencias hay detrás de lo que se habla del talento, de lo que constituye el talento, de qué competencias son las que las empresas están demandando, tanto competencias de conocimiento como competencias conductuales, pues eso es una guía fantástica para que desde el ámbito universitario o de la enseñanza reglada, pues se tome nota de lo que el mercado está buscando, para que las empresas tomen nota, bueno, de qué, digamos, de lo que los estudiantes piensan sobre esas competencias. Es como un análisis 360 grados muy práctico, con muchos índices que al final sirven un poquito como toma de criterio para posicionarse en este gran reto que es que la transformación digital sea para todos y que no deje a nadie atrás, ¿no? Sí, entiendo. Dentro del contexto empresarial, tengo aquí un dato que me gustaría que comentaras, precisamente, que se refiere a la implementación de programas de inclusión, programas que han incrementado la productividad de las empresas entre un 15 y un 20%. ¿Qué lectura hacéis de esto? Bueno, pues que la inclusión, que muchas veces nosotros atribuimos todo lo que rodea al colectivo de personas con discapacidad, parece que tenemos una inercia mental a ubicar eso en el ámbito de la caridad, ¿no? Oye, pues son personas como nosotros que tienen problemas, pero es que esas personas tienen muchas capacidades no solo en el trabajo, sino como, bueno, yo creo que tener cerca a una persona con discapacidad, y quien tenga una cerca lo habrá visto, pues ve que transforma un poco el ambiente y entonces se genera un mayor engagement en los equipos. Las empresas inclusivas ven cómo hay una menor rotación, cómo, bueno, la gente rinde más. O sea, que no es un tema de caridad, es un tema de poner a las personas en su sitio y saber que estas personas brindan muchas capacidades que las empresas necesitan. Podemos decir, Antonio, podemos afirmar que la inteligencia artificial está ya, a día de hoy, revolucionando el acceso al mercado laboral para las personas con discapacidad, ¿es así? Bueno, estamos empezando. Como en todo, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial es algo que, como evoluciona de manera tan radicalmente exponencial, nadie sabe muy bien dónde acabarán, y esa es una fuente de inquietud, pero lo que está claro es que el uso de la inteligencia artificial ya está transformando el desempeño de todas las posiciones, y de cada 4 compañías que buscan personas con discapacidad en el ámbito digital, pues 3 tienen muchas dificultades para encontrarlo, y estos mecanismos de inteligencia artificial pueden favorecer tanto una mejor accesibilidad al trabajo
como un mejor desempeño, con lo cual desde ese punto de vista está empezando a transformar la empleabilidad de las personas con discapacidad en el ámbito digital. Sí, las empresas, en general hablo, pueden optar, en fin, no sé si esto está regulado o desconozco si hay una normativa. La pregunta es, ¿las empresas pueden optar por decisión propia e incluir en su estructura laboral precisamente la inclusión laboral de las personas con discapacidad? ¿Cómo funciona esto? Bueno, es que existe una ley general de discapacidad que, entre otras cosas, obliga a las empresas de cierto tamaño a tener entre su plantilla como mínimo un 2% de personas con discapacidad. Sí, esta es la normativa vigente en este momento. Actualmente. Sí. Con lo cual, las empresas, ¿qué pasa? Pues que no todas las empresas acceden a personas con discapacidad que tienen a su criterio las competencias que demandan para ser incorporadas. Por eso, toda herramienta que facilite la formación de estas personas en ámbitos de alta empleabilidad, porque hay alta empleabilidad en muchos ámbitos que no deben excluir a las personas con discapacidad. Pues yo creo que todo esto debe ayudar a cumplir la ley, porque la ley ya existe. Sí, pero mira, en España cerca de 2 millones, más o menos, 2 millones de personas con discapacidad están ya en edad de trabajar, pero apenas el 35% de ellas forma parte del mercado laboral si lo comparamos con el 78% de la población en general. Aquí hay un desequilibrio evidente, ¿no? Absoluto, que lo que nos marca pues es esa dificultad añadida que tienen las personas con discapacidad para ubicarse bien dentro de las empresas, ya sea porque no existen las herramientas para hacer accesibles los puestos de trabajo, ya sea porque, bueno, toda esta actuación, digamos, necesita un esfuerzo especial por parte de las compañías de saber que están ubicando a perfiles que no son, por decirlo de alguna manera, convencionales, ¿no? Pero ese gap que tú señalas, que existe efectivamente, lo que nos marca es el gran recorrido que tenemos por delante para impulsar esta realidad inclusiva. Claro, además hay otro dato que dice que apenas un 19% de las personas con discapacidad, esto tiene algo que ver, o mucho, ahora lo comentaremos, con esta labor de inclusión a través de la inteligencia artificial en el ámbito laboral. Entonces, apenas, decía, un 19% de las personas con discapacidad han logrado completar estudios superiores. Este hecho, creo que, o la pregunta es, ¿este hecho hasta qué punto puede limitar de forma significativa el acceso a empleos cualificados? Porque claro, estamos hablando, entiendo, de inteligencia artificial, con lo cual esas personas, en este caso discapacitadas, que puedan acceder a estos niveles, necesitan también una formación previa, ¿no? Sí, claro, y parte del reto es, digamos, reconsiderar o potenciar itinerarios que tengan en cuenta pues todas estas circunstancias personales derivadas de la discapacidad para que estas personas se formen. Yo no creo, fíjate, yo soy profesor de universidad, ¿no? Yo no creo que todo el mundo tenga que ser universitario. Claro. Y que hay muchas profesiones, digamos, de alto valor que pueden desempeñarse por personas que han recibido una formación, digamos, no reglada. Yo estoy convencido de eso. Entonces, dicho esto, ¿es bueno que las personas con discapacidad tengan formación superior? Absolutamente. ¿Existen barreras? Existen barreras. ¿Se está trabajando en mejorarlas? Se está trabajando en mejorarlas. Nosotros en el estudio pues sondeamos también a profesores, a compañeros del ámbito de la informática, digamos, que han convivido con personas con discapacidad, y la valoración que hacen todos, incluso las personas con discapacidad, siendo pocas, es una valoración extraordinaria, con lo cual es romper esa barrera, ¿no? Yo creo que es un nuevo reto, pues fortalecer o potenciar la formación de estas personas para que accedan a puestos de trabajo estables y cualificados. La salud es lo más importante y nosotros comunicamos salud. Entrevistas de valor para mejorar nuestra calidad de vida. Conexión Salud con Carles Aguilar.
Estamos hablando sobre la inteligencia artificial y el impulso que está ofreciendo para la contratación de personas con discapacidad con Antonio Rueda, que es director de la Fundación BAS, y estamos comentando algunos datos de este estudio de empleabilidad y talento digital 2024 que ha realizado precisamente esta misma fundación. Hay más aspectos que queremos comentar. Está claro que la inteligencia artificial generativa a día de hoy ya ha emergido como un motor, no sé si definitivo o crucial o fundamental para la inclusión laboral de personas con discapacidad. Pero aquí hay otro tema que creo interesante comentar, porque claro, hablamos de inteligencia artificial generativa, tecnologías que ya se están usando en diferentes ámbitos, como el reconocimiento de voz, sistemas de interpretación visual. Esto es especialmente útil para personas con discapacidad, tanto a nivel sensorial como a nivel motor, para que puedan actuar de forma autónoma y efectiva. Pero para que eso ocurra, las empresas que las contratan tienen que estar adaptadas para ello, ¿no? Sí, por supuesto, adaptadas no solo porque cuando hablamos de adaptación, a todos también tenemos la tendencia de pensar que es una adaptación solamente física del puesto de trabajo, claro. Pero también tiene que tener un grado de adaptación a convivir con perfiles personales que se salen de lo convencional, ¿no? Con lo cual todo esto ayuda también. Yo creo que hay mucha pedagogía, porque todo el mundo, al final, yo creo que cuando tienes cerca o convives con una persona con discapacidad, yo creo que estas personas sacan lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Pero hay que saber cómo aflorarlo de la buena manera, porque cuando esto sucede, al final se producen resultados mágicos, ¿no? Y es lo que este estudio pretende reivindicar también, ¿no? El decir, oye, pues es que estas personas, gracias pues a esas técnicas como las que tú mencionabas, de reconocimiento de voz o sistemas de interpretación visual, bueno, pues es que además se mejora el rendimiento de estas personas, ¿no? Con lo cual, si entre todos se crea un buen clima de trabajo, si aprendemos a escuchar a todas las personas como deben ser tratadas, al final hay un win-win para todos, ¿no? Todos salen ganando. Bien, se sigue hablando a día de hoy del concepto de brecha digital, orientado básicamente o principalmente a personas ya de cierta edad, personas de la llamada, entre comillas, tercera edad. Pero ¿esta brecha digital también existe en el ámbito de la discapacidad? Sí, claro. Yo creo que cuando antes comenzábamos nuestra charla hablando pues de la transformación digital, todo el mundo espera que tenga un impacto en neto positivo, ¿no? Lo que ocurre es que, como toda revolución, al final genera ganadores y perdedores. Como toda revolución, al final pues puede generar brechas, porque los trenes pasan y te llevan a sitios más rápido, pero puede que haya personas que no sean capaces de coger el tren. Entonces, esto sucede en perfiles determinados de la población, como son personas mayores o como son personas con discapacidad, que podrían, gracias a estas tecnologías, pues pueden tener la vida, como todo el resto de las personas, pues más sencilla, pero hay que esforzarse porque estas personas, digamos, estén bien formadas en el uso conveniente de las herramientas digitales que existen. Sí, además las empresas que integran o que ya han integrado tecnologías inclusivas, parece que han logrado mejorar parece que logran en la práctica mejorar la retención de talento un 25% más que aquellas que no han adoptado estas medidas. Por tanto, esto entiendo que, en fin, le da una relevancia, ofrece una importancia para que esas empresas, para que las empresas que todavía no lo han hecho aposten o continúen apostando o se atrevan a apostar por la tecnología, en este caso por la inteligencia artificial generativa, como un catalizador tanto del concepto de inclusión como de eficiencia. En base a esto te pregunto, esas empresas que se deciden precisamente a adoptar técnicas inclusivas, tecnologías inclusivas, ¿reciben alguna compensación de alguna forma? Bueno, pues mira, en los datos que estás dando ya hay compensación, ¿no?
pero primero es que cumple con la ley, sí. que cumple con la ley, porque tienen que emplear a un 2% de personas con discapacidad, y luego que se generan, digamos que se generan muchas externalidades que decimos en economía, positivas, ¿no? Bien, con lo cual, al final esto no es, insisto, no es una cuestión de caridad, es una cuestión, bueno, de deber social, que ya está amparado por una ley, claro, y que genera además efectos positivos pues en todo el entorno empresarial. Las personas cada vez más, y los jóvenes de eso saben mucho, tienden a querer trabajar en empresas que tengan un propósito. Y sí, las empresas inclusivas son empresas con propósito. Claro. Con lo cual, esto yo creo que es muy relevante. Sí, pues ya para concluir, y al margen de lo que quieras tú añadir, me gustaría que explicaras brevemente, ya que estamos hablando, ya que hemos hecho referencia a la Fundación BAS, ¿qué es esta fundación? ¿En qué consiste? ¿En qué trabajáis? Bueno, pues la Fundación BAS es una fundación corporativa de un grupo que se llama BAS, que fue, digamos, un ejercicio de emprendimiento de un español normal, y que hoy, pues fíjate, pues se bate el cobre con las multinacionales en 26 países. Es una empresa de soluciones digitales. Y entonces, pues hace 5 años tomamos la decisión de posicionarnos en el ámbito del talento, que es la materia prima de este sector digital, para, bueno, hacer cosas que favoreciesen la creación de talento. El apellido de la Fundación BAS es Fundación BAS para el fomento del talento digital. Con lo cual, nosotros lo que nos mueve es favorecer actuaciones que permitan que crezca, digamos, la base de personas que tienen una formación en competencias digitales necesarias para operar esa transformación social, ¿no? Bien, el ámbito de la Fundación, ¿cuál es? El ámbito de actuación. De actuación, pues hacemos investigación, como es el caso de este estudio, o digamos, informes mensuales de seguimiento del sector de servicios digitales. Tenemos labores de cooperación educativa, pues poniendo a los expertos del Grupo BAS pues al servicio pues de colegios, universidades, de centros de formación profesional, para complementar la formación o talleres, en fin, las labores docentes que hacen estos centros, o creamos programas formativos, que dentro de el mes de enero convocaremos un gran programa formativo para hacer desarrollo accesible, que va a ser imperativo a partir de junio del año 2025. Toda interfaz web tiene que ser diseñado de manera accesible, y si no habrá sanciones, con lo cual tenemos que reconvertir todo eso y queremos potenciar la formación en ese sentido. La innovación, tenemos un programa de apoyo a startups, en fin, sí. Nos divertimos. Sí, y por último, para concluir, si una persona con discapacidad de alguna forma quiere o pretende ser incluida en alguno de estos programas que faciliten la contratación de personas, en fin, previa formación sobre el perfil laboral que debe realizar, esas personas, ¿dónde pueden informarse o a quién pueden acudir? Nada, pues tecleando fundacionbas.org, sí, tienen toda nuestra información, y luego hay un correo electrónico que es hola@fundacionbas.org, y ahí les atenderemos gustosamente. Perfecto. Hemos hecho referencia, aunque sea a grandes rasgos, de algunos de los datos y de las consecuencias que puede tener este estudio de empleabilidad y talento digital realizado por la Fundación BAS, que, en fin, lo que permite reflejar es cómo la inteligencia artificial está impulsando la contratación de personas con discapacidad. Hemos hablado con Antonio Rueda, que es precisamente el director de la Fundación BAS. Ha sido un placer, Antonio. Muchas gracias. Para mí también, Carles, para mí también. Un abrazo y muchas gracias a vosotros. Conexión Salud con Carles Aguilar. Periodismo especializado al alcance de todos. Trabajamos para preservar el bienestar y la salud de las personas. Ahora en Conexión Salud vamos a abordar un tema que, bueno, lamentablemente no es nada nuevo, pero que sí que es, yo incluso creo que puedo decir que es altamente preocupante, porque vamos a hablar, y no es la primera vez que lo hacemos, vamos a hablar de la resistencia a los antibióticos, y de entrada una cifra, en fin, espeluznante, El problema
de la resistencia a los antibióticos amenaza literalmente con matar a 208 millones de personas en los próximos 25 años. Vamos a ver. Infecciones, cirugías, prácticas médicas ordinarias, habituales, se han vuelto a convertir en casos prácticamente de vida o muerte para muchas personas. Eso ya ocurría antes de 1928, cuando se descubrió la penicilina y nacieron los antibióticos. Vamos a abordar ese tema con el doctor Josep Just, que es asesor médico de Conexión Salud, además de digestólogo de los Centros Médicos Creu Blanca. Doctor Just, encantado de saludarte. Hola, ¿qué tal, Carlos? Bueno, encantado también. 208 millones de personas en 25 años. Esto es para empezar a correr ahora mismo, ¿eh? Sí, hombre, realmente las cifras son un poco llevadas a tope, pero y que tiene muchos matices, pero lo cierto es que esto progresivamente se está convirtiendo en un problema que no tiene la misma envergadura tampoco en todo el mundo, pero progresivamente va envolviendo el tema, y hay algunas zonas y en algunos ámbitos en donde nos encontramos en que cada vez resulta más complicado tratar algunas infecciones que diríamos que hasta ahora podían ser triviales, es decir, infecciones comunes, que se trataban con antibióticos, diríamos, también muy habituales, y que, bueno, hoy por hoy se siguen tratando, pero muchas veces a duras penas, con, diríamos que repetición, antibiogramas y cierta complejidad que hasta hace unos años era totalmente impensable. Claro. Es decir, nos encontramos, fíjate, tú lo comentabas hace un momento, si existía una época preantibiótica, que era una época dramática, en donde lógicamente la esperanza de vida era muy baja, sobre todo porque hay mucha gente que moría por infecciones, y después de ahí pasamos a la época antibiótica, que junto con lógicamente otras situaciones sanitarias favorables, han hecho que entráramos en la época antibiótica desde ese punto, y en una época sanitaria, diríamos, esplendorosa. Ha mejorado la morbilidad, la supervivencia en muchas enfermedades realmente que eran mortales o que eran muy complejas. Ahora estamos poco a poco entrando en la época posantibiótica. Claro. Es decir, si había una preantibiótica, nos estamos acercando a una época posantibiótica, que es una época de incerteza. No sé si serán 25 años o serán en 50, pero hay que empezar a pensar cómo vamos a matar. Es que a lo mejor, en lugar del antibiótico, hay que pensar, eso es una, evidentemente en estos momentos, es una denominación oculta, imaginaria, que desconocemos, pero a lo mejor aparece un nuevo medicamento que no se le llama antibiótico, pero que también es bactericida, y no se llama antibiótico, se llama de otra forma, pero hoy por hoy todavía no sabemos, pero la industria farmacéutica, porque eso es una contradicción que después me gustaría comentar, se están trabajando en nuevas sustancias y fármacos que no son antibióticos, pero que pretenden en un futuro poder luchar contra los gérmenes, porque lo que tenemos ahora entre manos está en vías de extinción por las resistencias antibióticas, efectivamente. Efectivamente, pero antes de continuar me gustaría también hacer referencia, digamos, a la parte positiva que tienen y que han tenido los antibióticos, porque, doctor, no hemos de olvidar que los antibióticos han salvado la vida a millones de pacientes que antes, pues no sé, por una simple neumonía fallecían. Sí, claro. En fin, o por las secuelas de una infección común, en fin, fallecían millones de personas. Esta es la parte positiva de los antibióticos. Pero a mí ahora me gustaría, una vez hecho este planteamiento, significar que, por cierto, por parte de la OMS, por parte de la Organización Mundial de la Salud, se han clasificado la resistencia a los antibióticos como una de las 10 principales amenazas para la humanidad. Quiero decir que esto va en serio. Esto va en serio. Sí, porque estamos, claro, es que hay que tener en cuenta que
ahora estamos pasando por una serie de situaciones, como decías tú al principio, cotidianas, como puede ser una extracción dentaria, por ejemplo, así de sencillo, como una cirugía abdominal, así de sencillo, como un tratamiento post-quirúrgico, post-trasplante, en situaciones muy habituales que se hacen, sí. Por ejemplo, de decir, bueno, hagamos una cobertura antibiótica, le vamos a hacer a usted, pongo un ejemplo, una biopsia prostática, y después de la biopsia de la próstata tome unos cuantos días antibióticos, porque así tenemos prevención de que la biopsia no le provoque pues una infección prostática. Claro, o una extracción dental, que es mucho más sencilla y mucho más entendedora, y que mucha gente seguro que nos está escuchando que le han quitado una pieza dentaria y posteriormente le han dicho que deben antibióticos para prevenir infecciones. Pues claro, si estamos en la posibilidad de que una extracción dentaria nos pueda provocar un flemón dentario o una sepsis o un fenómeno infeccioso de la cual no podamos combatir porque no tengamos en mano algo que pueda atacar el posible germen que pueda provocar una infección dentaria, pues claro, estamos en una situación dramática, pero que tampoco no hay que llegar a ese extremo, porque no estamos afortunadamente todavía en ese punto, pero estamos camino, o vemos ya no tan lejos, vemos ese punto en donde nos podemos encontrar, y esto provoca además un coste médico muy elevado. Estancias hospitalarias también largas y mortalidad, lógicamente. Sí, pero doctor, una pregunta en base a lo que decías ahora. ¿Tendría o hasta qué punto tendría que evitarse, en la medida de lo posible, el prescribir antibióticos simplemente como medida preventiva? ¿Esto sería factible? Claro, esto era una cosa que diríamos de alguna forma guardaba en el tintero para redondear un poco ese tema, ¿no? Porque, claro, si nos ponemos a pensar, claro, una pregunta que nos podemos hacer, que sería la clave de todo esto que estamos ahora comentando, es ¿por qué ha pasado esto? Claro. ¿Por qué hemos llegado a este punto? ¿Por qué los gérmenes se han hecho resistentes? O sea, conocemos la resistencia de los gérmenes. Esto pasa incluso en la selección de especies o animales y humanas no, pero animales lo conocemos. Nosotros sabemos que si, por ejemplo, un río o una especie de algún pez, por ejemplo, vive en un medio en donde, pues a lo mejor porque está en la desembocadura cerca del mar, la concentración de sal ha aumentado y tal, esto produce una muerte de una cantidad de peces, pero solo viven los más resistentes, que hacen cambios y acaban viviendo solo los más resistentes. O sea, la selección de especies en el tiempo ha sucedido. Eso de que viven los más resistentes y los demás se mueren, eso ya existe. Y por lo tanto, en este momento, el pensar de que hay gérmenes que han pasado por esa misma selección, que han pasado de morirse con los antibióticos convencionales y ya resisten a esos antibióticos, ha sido precisamente por la opción que les hemos dado a una exposición demasiado persistente. Claro. Y entonces, de ahí reside el que, por ejemplo, como decías tú ahora, uno de los problemas es que el mal uso y abuso de los antibióticos, tanto en la comunidad general como incluso en los hospitales, ha hecho que los gérmenes se hayan expuesto a veces innecesariamente de forma repetida a esos antibióticos. E incluso a veces nos hemos expuesto nosotros mismos a antibióticos sin que sean necesarios. Y además, por ejemplo, hay cosas paralelas que a veces no pensamos, pero por ejemplo, el uso de antibióticos en la industria veterinaria o en la industria agroalimentaria para engordar ganado, para mejorar, para luchar contra plagas de las plantas y de algunas hortalizas. O sea, utilizar antibióticos fuera del ámbito de las infecciones habituales, esto hace que también consumamos indirectamente derivados o productos que tengan que ver con estos antibióticos a la hora de ingerir productos cárnicos, por ejemplo, que indirectamente pueden contener trazos o pequeñas cantidades de esos antibióticos, porque en la industria veterinaria, para mejorar la salud del ganado o incluso para mejorar el crecimiento, se están utilizando algunos antibióticos. Pero en el tema de los antibióticos para uso ganadero, como ahora comentas, ¿hasta qué punto esto está controlado, pregunto, en el sentido de que esos antibióticos que se utilizan para el ganado no afecten al ser humano?
Sí, claro, pero esto no se puede controlar porque esto como que es indiscriminado. Diríamos que en este caso podemos estar a expensas de cualquier tipo, sean de la especie que sea. O sea que no es una cosa selectiva o demasiado concreta, sino que es muy generalizada. Claro. Entonces, esa exposición no es solo para una cosa determinada, sino que se produce en este caso una contaminación genérica. Pero entonces nosotros los consumidores no podemos evitarlo, porque si consumimos carne, seguramente esa carne ha sido previamente tratada cuando el animal estaba en vida con determinados antibióticos que luego nosotros ingerimos con la carne. Es así. O sea, no lo podemos evitar de alguna forma. Sí, pero de todas maneras esto es uno de los factores, ¿no? Claro. No hay que centrar tampoco la atención en ese tipo de composiciones o en ese tipo de factores que pueden influir en este caso. Sí. Es solo, pero sí que es uno de los... Claro, porque no es tan solo... Es solo un factor más. Exacto. Y esto de la prescripción, por ejemplo, que hemos oído muchas veces que... para infecciones víricas no debemos utilizar antibióticos, porque esto ya muchas veces lo hemos oído repetidas veces, ¿no? Que los antibióticos no luchan contra los virus, no son viricidas, hay que utilizar antivíricos concretos y que no hay que utilizar indiscriminadamente. Muchas veces la presión asistencial hace que su prescripción aumente, porque hay muchas personas que demandan un antibiótico y muchas veces se prescriben también a demanda, y se crea un círculo vicioso, de tal manera que esa prescripción excesiva, prescripción ante enfermedades víricas, a veces no seguimos las instrucciones de toma, porque muchas veces se toman antibióticos durante más tiempo del que toca, a dosis más elevadas. Claro, durante más tiempo o a veces durante menos tiempo. No completamos la prescripción que el médico nos ha indicado y luego tenemos que repetir otra vez la dosis. Claro. Sí, repetimos dosis o a veces incluso nos automedicamos si nos quedan antibióticos incluso de otro proceso infeccioso, los tomamos ya de forma empírica, sin indicación ni sin tener una indicación concreta. Entonces, claro, nos estamos entre una cosa y otra brincando en una problemática que progresivamente, claro, si esto lo vamos multiplicando, pues se va generalizando y esto llega a provocar una situación que desde el punto de vista de resistencias bacterianas sobre todo, pues hacen que nos encontremos en esta tesitura en estos momentos. Y que aunque, insisto, no esté todavía, porque ahora el problema es que muchos antibióticos de los que llamábamos convencionales ya no los utilizamos, pero todavía tenemos otros de segundas y terceras generaciones que están respondiendo aún a algunos otros que hasta este momento no funcionaban. Pero entonces, estamos en vías de que en algunos casos determinados, de algunas infecciones complejas, ya casi no tengamos arsenal terapéutico para poder tratar esas infecciones. Bien. Entonces, doctor Just, ya para concluir, a ver qué mensaje puedes lanzar para los oyentes en el sentido de que aquello que esté en nuestras manos, nosotros como pacientes, para entendernos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué herramientas tenemos, si es que tenemos alguna a nuestro alcance, para evitar que con alguna de nuestras acciones podamos contribuir a esta resistencia de los antibióticos? ¿Qué podemos hacer nosotros? Sí, nosotros solo podemos contribuir a eso intentando seguir los consejos médicos más estrictos, no exigiendo la prescripción de antibióticos en cada caso, ni pensar que empíricamente debemos consumirlos, porque muchas veces su consumo no indicado pues es totalmente contradictorio y además puede suponer un empeoramiento de una situación, sobre todo de cara a las resistencias, y por lo tanto debemos utilizar nosotros un uso razonable y sin abusar, y solo prescribirlos cuando estén totalmente indicados y no intentar hacer
un uso indebido. No tenemos demasiadas cosas, lo demás forma parte de otros conceptos, como por ejemplo que hablábamos antes de la utilización de antibióticos por otros consumos, que eso está intentando también regularse y tal, para que no exista esa llegada por todas partes que es lo que genera a la larga la resistencia a los antibióticos. Bien, pues hoy en Conexión Salud nos hemos hecho eco de alguna forma, hemos analizado las posibles consecuencias de este estudio, por cierto, un estudio publicado en The Lancet, que advierte de que los fallecimientos, como antes ya hemos apuntado, fallecimientos por enfermedades que no responden a los antimicrobianos van a crecer de forma dramática en las próximas décadas. Doctor Just, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Como siempre, un placer. Conexión Salud con Carles Aguilar. Ofrecemos a nuestra audiencia información contrastada sobre salud, de la mano de los expertos y profesionales más cualificados. La salud lo es todo. Cuidar de nuestro cuerpo y mente es algo sumamente importante para vivir una vida llena de vitalidad y poder realizar las actividades que deseamos. Cuando llevamos un estilo de vida saludable estamos evitando enfermedades, y esto nos ayudará a vivir una vida sana y plena. El cambio de hábitos comienza manteniendo la voluntad y la mente enfocada en conservar los hábitos a largo plazo y establecer una vida saludable en el tiempo. Por tanto, se trata de mantener un equilibrio constante en nuestra vida. Vamos a descubrir cómo se mantienen en forma los diferentes protagonistas de Conexión Salud. Un día más estamos en forma, hoy con el doctor Enrique del Cojo, que es anestesiólogo en la unidad de dolor del Hospital Quirón Salud en Extremadura. Enrique, ¿cómo estás? Hola, buenas, Carles. Encantado de estar aquí contigo. Bueno, vamos a descubrir qué es lo que haces, o no sé, o incluso qué es lo que deberías hacer, según tu criterio, para estar en forma, para mantenerte en forma, ¿vale? Entonces, claro, hay un aspecto fundamental, siempre empezamos por el principio. Para que una persona, tú, yo, cualquier persona, esté en forma, o intente estar en forma, lo principal es estar motivado. La motivación es esencial. Primera pregunta, ¿estás motivado para mantenerte en forma? Sí, absolutamente. Absolutamente, sin paliativos, ¿eh? Bien. A partir de ahí es un buen principio. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuidas tu alimentación? ¿Sigues un plan de alimentación? ¿Eliminas cuando puedes la comida rápida? Es decir, ¿cómo te alimentas? Me gustaría alimentarme mejor de lo que lo hago, porque en muchas ocasiones, sobre todo, no por la cantidad ni por el tipo, sino por la ritmicidad de la comida, porque hay comidas que desaparecen del día pues porque no da tiempo realmente, por cuestiones laborales, y eso hace que a la siguiente comida pues comas más de lo que debes y, en fin, creo que eso no es correcto. Eso me gustaría hacerlo mejor. Habitualmente, Enrique, ¿comes en casa, comes en restaurantes? ¿Cuál es tu ritmo de vida? Pues generalmente entre semana, cuando estoy trabajando, como en el hospital, casi todos los días, y cuando estoy en casa los fines de semana no solemos salir a comer fuera, solo comer en casa. ¿Qué opinas, por cierto, ya que dices que comes en el hospital, qué opinas de los menús de hospital que para algunos no tienen muy buena fama? Pues depende, es como todo, depende mucho del maestro armero. Claro. En general equilibrados son, eso por demás, sí. O sea, se come bien porque es una comida equilibrada. Sí. Que pueda ser más sabrosa o menos sabrosa, en fin, eso depende un poco. Claro. Yo en general estoy contento con lo que cuando me ponen el menú en el hospital, que es el menú de los pacientes, aquí en donde más tiempo estoy, que es en Quirón Salud Cáceres, la comida está bien, es decir, que me parece correcto. Bien, pues felicitamos a la cocina de Quirón Salud Cáceres. Muy bien. Otro tema importante, ejercicio físico. ¿Realizas ejercicio de manera frecuente? ¿Tienes objetivos personales? ¿Lo haces solo, en compañía, en casa, gimnasio, aire libre? Cuéntanos.
Bueno, en general intento hacer mínimo 4 días de deporte a la semana. Me gusta mucho correr al aire libre, es lo que más me gusta, básicamente porque lo encajo muy bien con el trabajo, es decir, por poner un ejemplo, mañana yo tengo jornada de mañana y tarde, pero sé que entre la mañana y la tarde voy a poder salir a correr 1 hora, pues me voy a correr. Es decir, yo voy con las zapatillas siempre en la mochila y con los pantalones y con los cascos, siempre lo llevo conmigo. También me gusta mucho practicar boxeo, que lo practico en casa, porque tengo varios sacos y tengo una zona de boxeo y tal. Antes iba a entrenar, pero ahora no puedo, la verdad, por cuestiones laborales, entonces lo mantengo en casa y me gusta mucho. Y también me gusta mucho la bicicleta, pero a día de hoy, si tengo que elegir entre salir a correr o salir en bici, suelo elegir salir a correr porque me lleva menos tiempo, claro. Bueno, por lo que comentas, Enrique, eres lo que se dice un runner, ¿eh? Sí, no soy me gusta más el boxeo que correr, pero sí es verdad que correr es como respirar aire fresco. Sin duda. Bien, correcto. Seguimos adelante. Una de las preguntas clave. Y ahí siempre a los profesionales de la salud a los que entrevistamos, en todo caso, en todas las preguntas, os pedimos sinceridad. Aquí también, ¿eh? ¿Fumas? No fumo. No. ¿Has fumado alguna vez? Sí, soy fumador. ¿Eres exfumador? Sí. Bien, en su momento, ¿por qué te planteaste dejar de fumar? Porque era incompatible con el deporte, y totalmente incompatible. Yo reconozco que como médico sé lo que es el tabaco perfectamente, pero también reconozco que si no me hubiera sentado tan mal como me sentaba, no hubiera dejado de fumar probablemente. Bien, una sabia decisión tomaste en su momento, ¿eh? Bien, una pregunta que de alguna forma la siguiente tiene una cierta relación con el tabaco. El tema del alcohol. ¿Con qué frecuencia consumes alcohol? Y si lo haces, ¿qué tipo de alcohol consumes? Pues habitualmente si consumo un tipo de alcohol es cerveza, porque o vino quizás en circunstancias excepcionales, no de forma diaria. Diariamente cerveza tampoco, salvo que en España es muy habitual, ¿no? Que terminas a lo mejor un poquito antes de tu hora y quieres para tomar una cerveza con los compañeros y tal, pero si no suelo consumirlo de forma habitual. Por cierto, ¿estás de acuerdo con algo que se dice en el sentido de que el vino tinto, tomado de forma moderada, es cardiosaludable? ¿Cómo lo es? Yo creo que se ha estigmatizado, en mi opinión personal, sin poder profundizar muchísimo, porque no es mi campo este tipo de consejos de salud, pero yo personalmente pienso que existen muchos factores mucho más peligrosos y mucho más contraproducentes para la salud que el hecho de beberse una copa de vino diaria o media copa de vino diaria, porque creo que no es tan malo para la salud. De hecho, personalmente creo que no es malo para la salud directamente, como tener sobrepeso o como comer grasas sin medida o como la comida rápida, miles de cosas que tenemos y que hacemos. Bien, sin pretenderlo por tu parte, te has avanzado a la siguiente pregunta. ¿Te preocupa el peso? ¿Controlas tu peso periódicamente? Sí, a mí me preocupa, por supuesto. Soy consciente que una de las maneras de mantenerse joven, en el sentido, cuando digo joven me refiero a aguantar las jornadas de trabajo, llegar a casa bien para jugar con tus hijos, que no te dé pereza pues levantarte pronto para hacer senderismo el fin de semana después de estar trabajando toda la semana. Para hacer eso no puedes pesar muchos kilos, porque en el momento que empiezas a ganar kilos empiezas a perder calidad de vida de forma inmediata. Entonces, deduzco, Enrique, que tú te mantienes más o menos en el peso ideal. Sí, intento mantenerme en el peso ideal, sí. Bien, penúltima pregunta, otro aspecto fundamental para mantenerse en forma. El sueño. ¿Fases de sueño regular y de calidad por tu parte o duermes poco y mal? ¿Hasta qué punto tu descanso es importante? Yo creo que es la base igual que el deporte, el descanso es una de las bases de la calidad de vida. Intento acostarme al mismo tiempo que mis hijos y que mi mujer, es decir, pronto, porque mis hijos pequeños son pequeños. Entonces, si podemos estar en cama a las 10 de la noche, mejor que a las 11. Muy bien. ¿Y por qué? Pues porque amanezco a las 6 y cuarto de la mañana. Es decir, mínimo 7 horas de sueño intento cumplir porque son necesarias. ¿Y tu sueño es un sueño de calidad?
Sí, en general suele ser un sueño de calidad, la verdad es que no me puedo quejar. Bien, última pregunta antes de la valoración final. ¿Te preocupa o cómo cuidas tu salud mental? Pues otra cosa importantísima, la salud mental y en este caso yo siendo médico he visto y he sufrido en primera persona los efectos devastadores del exceso de responsabilidad, del exceso de trabajo, de la falta de sueño por los turnos de noche, de muchas cosas. Es decir, en el mundo de la salud, y yo personalmente que me dedico a tratar con pacientes que tienen dolor, es decir, que son pacientes que están desesperados en muchas ocasiones, ¿no? por el problema que tienen, yo tengo que tener una salud mental de hierro, es decir, no me puedo dejar influir, sí empatizar, pero nunca dejarte influir por muchas de las cosas que ves en el día a día, como nos pasa a muchos médicos. Claro. En el trabajo, tienes que saber hasta dónde llegan tus chinitas en la mochila para saber parar de echarte chinitas o descargar la mochila de alguna manera. Es decir, todo eso es fundamental. Claro, pero eso a veces no es fácil, ¿eh? No. Y lo digo como persona que ha padecido los efectos devastadores como paciente. Es decir, yo he sido paciente por haber sufrido un exceso de carga laboral y bueno, tenemos nuestra vida y tenemos nuestro trabajo. Cuando se desbordan las dos cosas a la vez, pues lo normal es que uno caiga en un problema mental y creo que... Claro. Bien, por tanto, hemos hablado, Enrique, de alimentación, de ejercicio, de tabaco, de alcohol, en fin, de la importancia del peso, de la importancia de preocuparse por un peso saludable, del sueño, del descanso, de la salud mental. Para finalizar, tú mismo te vas a hacer una autovaloración. Me explico. Entre 1 y 10, en esa escala, ¿cómo valoras tú mismo tu estado de forma? Actual, en este momento, actual. A día de hoy, 7-8. 7-8. Bueno, pues te voy a decir que, bueno, primero felicidades. Gracias. Porque hasta ahora es una de las notas más altas, la tuya. Pues me alegro. O sea que muy bien, muy bien. Pero ¿lo dejamos en 7 o en 8? Vamos a ver, vamos a afinar un poco más. Venga, un 7, por no ser a lo mejor demasiado... Vale. Sí, no, pero sigues en la franja alta, ¿eh? O sea, También es cierto que para tener salud mental es necesario tener salud física y estar en forma, es decir, claro. Es que van vinculadas las dos. Sin duda, pues repito, muchas felicidades por tu estado de forma actual y a seguir mejorando, que no queda otra opción. Muchísimas gracias. Gracias, el doctor Enrique del Cojo, como decía antes, anestesiólogo en la unidad de dolor del Hospital Quirón Salud en Extremadura. En Conexión Salud queremos ofrecer nuestro espacio a todos nuestros oyentes. Si deseas comunicarte con el programa, ponemos a tu disposición una línea de acceso directo. Este es el número de WhatsApp para contactar con nosotros. 650 85 17 69. Puedes trasladarnos tus preguntas, dudas, consultas o sugerencias sobre nuestros contenidos. Queremos que seas parte activa en cada edición de Conexión Salud. 650 85 17 69. Esperamos tus mensajes. Gracias. En ciertos momentos, perdemos el rumbo de nuestros pensamientos. En esas ocasiones, es fundamental recuperar el equilibrio y sentirnos bien con nosotros mismos. Es cuando necesitamos una dosis extra de inspiración. Se trata de encontrar nuevos estímulos que nos motiven a cuidarnos y a convertirnos en nuestra mejor versión. Si te encuentras en ese momento, te invitamos a reflexionar. En cada edición de Conexión Salud te ofreceremos una frase motivadora sobre salud y bienestar que provienen tanto de figuras célebres de la historia como de personajes anónimos.
Podemos encontrar frases de salud y bienestar escritas por nutricionistas, pediatras, cardiólogos, inmunólogos, psicólogos, médicos de hace siglos e incluso frases de filósofos. Citas que pueden ayudarte a revitalizar la energía que necesitas o a reflexionar sobre su significado. Esta es la frase de hoy. En una mente desordenada, como en un cuerpo desordenado, el sonido de la salud es imposible. Cicerón. Político, filósofo, escritor y orador romano. Conexión Salud con Carles Aguilar. Ofrecemos a nuestra audiencia información contrastada sobre salud de la mano de los expertos y profesionales más cualificados. Nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast y en las redes sociales. Finalizamos esta edición en Conexión Salud con Carles Aguilar. Deseamos que los contenidos que hemos desarrollado hayan sido de interés para todos. Os emplazamos para compartir la próxima edición de nuestro podcast en redes sociales con los expertos y profesionales más cualificados. Gracias.